Buenos días, compañeros y maestro. A continuación hablaremos sobre las operaciones básicas con documentos y su configuración. Nuestro equipo está conformado por Andrea Mayrani Herrera Hernández, Dairene Edalí Zurita Argüelles y su servidora Wendy Coutinho Sigero. Está dividida en dos partes. Una será operaciones básicas y la otra será configuraciones básicas. Primero, para hablar sobre operaciones básicas tenemos que conocer un poco el documento de Word. Buenos días, compañeros y maestro. Yo les voy a explicar qué es Word y para qué sirve. Bueno, Word 2016 es un software que está diseñado para ayudar a crear documentos de calidad profesional. También puede ayudar a organizar y escribir documentos de forma más eficaz. Cuando se crea un documento en Word, se puede elegir entre empezar con un documento en blanco o dejar una plantilla que realice automáticamente la mayor parte del trabajo. Pues a partir de ahí, los pasos básicos para crear y compartir documentos son los mismos. Las eficaces herramientas de revisión y modificación de Word le ayudarán a trabajar con otros usuarios para que el documento resulte perfecto. En la siguiente diapositiva les voy a explicar el abrir un documento en Word. Bueno, abrir un documento. Siempre que inicie en Word, se ve una lista de los documentos usados más recientemente en la columna de la izquierda. Si no aparece el documento que buscas, hay que hacer clic en abrir otros documentos. Si ya estás en Word, haz clic en Archivo, Abrir y busque la ubicación del archivo. Al abrir un documento creado en versiones anteriores de Word, verás modo de compatibilidad en la barra de título de la ventana del documento. Se puede trabajar en el modo de compatibilidad o actualizar el documento para que use Word. Para utilizar un documento que tenemos guardado, debemos abrirlo. Para ello, hacer clic en la pestaña y seleccionar la opción Abrir o bien pulsar las teclas CTRL+A. Aparecerá una ventana similar a la que vemos aquí. También aparecerá esta ventana si al abrir Word pulsas en Abrir otros documentos. Para abrir un documento de los que se muestran en la columna Documentos recientes, basta con hacer clic sobre él. Si el documento que queremos abrir no se encuentra en esa lista, hay que hacer clic en Equipo. Se verá una ventana como la que puedes ver a continuación. Bueno, aquí podemos hacer clic en una de las carpetas que se muestran o hacer doble clic en el botón Equipo. En ambos casos se abrirá una ventana como la siguiente. Para abrir un archivo de los que aparecen en la ventana, lo hemos de seleccionar haciendo clic sobre él y este quedará marcado de color azul. Y luego pulsar en el botón Abrir. Otra forma más rápida de abrir el documento es haciendo doble clic sobre él. Inmediatamente el documento aparecerá en nuestra pantalla. En esta ventana se ven todos los documentos que están en la carpeta seleccionada. En este caso, Word 2013 y también otras carpetas. Las carpetas tienen el icono y hemos de hacer doble clic en ellas para abrirlas y ver los documentos o subcarpetas que contienen. Si no tenemos Word abierto y tenemos el archivo a mano en Windows, hay que hacer doble clic sobre él. Será suficiente para iniciar el programa y mostrarlo. En la siguiente diapositiva les mostraré cómo empezar un documento. Empezar un documento. Bueno, en muchas ocasiones resulta más sencillo crear un documento a partir de una plantilla que empezar con una página en blanco. Las plantillas de Word están listas para su uso con temas y estilos predefinidos. Todo lo que tiene que hacer es agregar contenido. Cuando
inicie en Word, podrás elegir una plantilla de la galería, hacer clic en una categoría para ver otras plantillas o buscar otras plantillas en línea. Para ver una plantilla con mayor detalle hay que hacer clic en ella y aparecerá una gran vista previa. Si prefieres no usar plantilla, hay que hacer clic en documento en blanco. Al arrancar Word 2013 aparece una pantalla inicial con la opción documento en blanco. Al hacer clic aparece una pantalla como la que se muestra en pantalla. En el centro de la parte superior encontramos la barra del título. En ella aparece el nombre del documento sobre el que estamos trabajando y al lado aparece el nombre del programa Word. En este caso, porque estamos en la versión Word de escritorio, pero podría aparecer Word Web App si estamos en la versión gratuita de Word en la web. Cuando arrancamos Word 2013 sin abrir ningún documento, por defecto nos abre un documento en blanco y le asigna el nombre inicial documento 1. Cuando guardamos el documento, le cambiaremos el nombre. Ahora vamos a explicar cómo escribir tu primer documento y aprenderás cómo corregir los pequeños errores y cómo desplazarte por el documento. Al escribir un texto hay que teclearlo sin más. Observarás que los saltos de línea se realizan automáticamente al llegar al margen derecho. Si quieres realizar un cambio de línea de forma explícita, deberás utilizar la tecla Intro. También se llama Enter o retorno de carro. Se trata de una tecla grande situada en la zona derecha del teclado alfabético. Su dibujo representativo suele ser una flecha con la forma que indica que baja la línea y se sitúa al principio de la siguiente, a la izquierda. Una pequeña barra vertical parpadeante es la que marca tu posición en el texto. Se llama punto de inserción, porque allí donde está situada es donde se introducirá el texto que teclees. Observarás que va avanzando según vas escribiendo. No confundas el punto de inserción con el puntero del ratón. El cursor tiene esta forma cuando está dentro del área del texto. Esta otra cuando está encima de los menús e incluso puede tomar otras formas que iremos viendo más adelante. Cuando mueves el ratón, lo que estás moviendo es el puntero. Cuando pulsas las teclas de dirección del teclado, mueves el punto de inserción. Al escribir es habitual cometer errores, pero la redacción de textos en ordenador tiene la ventaja de facilitar su corrección. Para borrar texto dispones de la tecla retroceso. Esta tecla suele encontrarse justo encima de Intro y normalmente tiene dibujada una flecha larga hacia la izquierda. Cuando cometas un error y te des cuenta inmediatamente, pulsa la tecla retroceso una vez para que retroceda una posición borrando la última letra tecleada. Si mantienes la tecla pulsada, seguirá borrando letra tras letra hasta que la sueltes, así que utilízala con cierto cuidado para controlar su efecto. Es posible que no te des cuenta del error hasta después de haber escrito unas cuantas letras más. En ese caso, no sería factible que borraras toda la frase por un error que está al principio de la misma. Lo normal es que desplaces el punto de inserción hasta el error y una vez que te hayas situado, utilices el retroceso. El desplazamiento, como ya comenté anteriormente, se suele realizar con las flechas del teclado. Normalmente se encuentran en la zona inferior del teclado cerca de la tecla Intro. Si te das cuenta del error cuando tienes el punto de inserción lejos de él, lo mejor es hacer clic tras la letra que queremos borrar. Es importante que lo hagas de esta forma por cuestión de tiempo. Dejar el teclado para tomar el ratón y hacer clic supone una pérdida de tiempo, por lo que solo utilizaremos el ratón en los casos en que el desplazamiento con teclado nos vaya a costar más.
La tecla suprimir también borra una letra, pero la que queda a la derecha del punto de inserción. Control de cambio. Al trabajar en un documento con otras personas o al editar un documento usted mismo, active control de cambios para ver todos los cambios. Word marca todas las adiciones, las eliminaciones, los movimientos y los cambios de formato. Abra el documento que desee revisar. Haga clic en revisar y en el botón control de cambios. Seleccione control de cambios. Leer documento. Abra el documento en modo lectura para ocultar la mayor parte de los botones y las herramientas. De este modo podrá sumergirse en la lectura sin distracciones. Abra el documento que desea leer. Nota. Algunos documentos, como los documentos protegidos o los anexos, se abren automáticamente en modo lectura. Haga clic en Vista, modo lectura. Para moverse de una página a otra en un documento, haga lo siguiente. Haga clic en las flechas situadas en las laterales izquierdo y derecho de las páginas. Presione las teclas para avanzar o retroceder página o la barra espaciadora del teclado. También puede usar las teclas de dirección o la rueda del mouse. Si está usando un dispositivo táctil, haga pasar el contenido a izquierda o derecha con el dedo. Guardar un documento. Para guardar un documento por primera vez hay que hacer lo siguiente. En la pestaña Archivo hay que hacer clic en Guardar como, después buscar la ubicación donde se quiere guardar el documento. Nota, para guardar el documento en el equipo hay que elegir una carpeta en este PC o hay que hacer clic en Examinar. Para guardar el documento en línea, elijo una ubicación en línea, en Guardar como o haga clic en Agregar un sitio. Una vez guardados sus archivos en línea, podrá compartirlos, agregar comentarios y trabajar en ellos en tiempo real. Bueno, después hay que hacer clic en Guardar. Nota, Word guarda los archivos automáticamente con el formato de archivo .doc. Si desea guardar documentos en otro formato, hay que hacer clic en la lista Guardar como tipo y seleccione el formato de archivo que desea. Para guardar el documento y continuar trabajando con él, hay que hacer clic en Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Lo que se escribe se va almacenando en la memoria de tu ordenador. Si apagaras el ordenador, se perdería y no lo podrías recuperar. Con el comando Guardar quedará grabado en el disco duro del ordenador o en un dispositivo externo como una memoria o USB de forma permanente. Después, haz clic en el icono Guardar de la zona superior izquierda o pulsa las teclas CTRL más G y aparecerá una ventana similar a esta. Aquí debes elegir en qué unidad guardarás el archivo y para guardarlo en el disco duro de tu ordenador selecciona Equipo. Más adelante pues veremos las otras opciones. Bueno, pulsa el botón Examinar para que se abra un cuadro de diálogo como el siguiente. Imprimir documento. Desde un mismo lugar puede ver el aspecto que tendrá un documento impreso, configurar las opciones de impresión e imprimir un archivo. Primero, en la pestaña Archivo hay que hacer clic en Imprimir. Después, hacer lo siguiente. En Imprimir hay que escribir el número de copias que deseamos imprimir en el cuadro Copias. En Impresora, asegurarnos de que está seleccionada la impresora que deseamos. En Configuración se encuentran seleccionados los valores de configuración de impresión predeterminados para la impresora. Si desea cambiar algún
parámetro, haga clic en el mismo y seleccione otro nuevo. Cuando esté satisfecho con la configuración, haga clic en imprimir. Cerrar documento. Después de guardar un documento, este continúa en nuestra pantalla y podemos seguir trabajando con él. Una vez que hemos acabado de trabajar con un documento, debemos cerrarlo. Para cerrar un documento hay que hacer clic en el botón y luego hacer clic en cerrar. Si hemos hecho alguna modificación en el documento desde la última vez que lo guardamos, nos preguntará si queremos guardar los cambios y pues debes contestar que sí, y al cerrar el documento veremos cómo este desaparece de la pantalla y vemos el fondo gris de la ventana Word. El programa sigue abierto, permitiéndonos crear un nuevo documento o abrir uno existente. Cerrar Word. Una vez que hemos acabado de trabajar en Word, debemos cerrarlo. Para ello pulsaremos el botón y escogeremos la opción cerrar. La forma de proceder pues es la misma que cuando cerramos un documento. Es decir, que también nos preguntará si conservar los cambios no guardados. La diferencia es que se cerrarán todos los documentos abiertos en caso de que estuviésemos trabajando con más de uno. Las teclas rápidas para cerrar la aplicación son Alt más F4, aunque la forma más normal de cerrar el programa es la misma que con la mayoría de las ventanas en Windows, desde el aspa de la esquina superior derecha del programa. Iniciaremos con la segunda parte de la diapositiva, que vendrían siendo las configuraciones básicas. Esta se hablará más que nada sobre la barra de estados que aparece en el documento de Word. Formato del documento. Cuando hablamos del formato del documento nos estamos refiriendo a las cuestiones que tienen que ver con su aspecto, con la forma de presentarlo. El contenido en sí seguirá siendo el mismo. La presentación del documento es importante, no solo por la elegancia, sino también para facilitar y modificar su letra. Afortunadamente Word facilita mucho esta tarea y con poco trabajo se conseguirán resultados espectaculares. En esta unidad veremos las herramientas que nos ayudarán a dar ciertos diseños de las más generales a las más particulares. Como lo son, aprenderemos a explicar un tema, luego a incluir una portada y cambiar el color de la página, a modificar el texto y el de los párrafos. Además, también veremos cómo utilizar las tabulaciones para mejorar las maquetaciones del documento y cómo copiar el formato de un texto a otro. Existen varios tipos de temas predeterminados. Puedes aplicarlo desde la pestaña Diseño, Grupos de formatos del documento, Opciones, Temas. Por defecto se utiliza el tema Office, pero ya una vez que dispones de una larga lista de opciones, observarás que puedes ver muchas más bajo la barra de desplazamiento. Además, si no hay ninguna que se ajuste a tu gusto, puedes crear un tema personalizado. La forma de hacerlo es sencilla. Deberás elegir el tema que más se aproxime a lo que buscas y utilizar los botones, colores, fuentes y efectos que hay a la derecha del botón de temas. Desde dichos botones aparecerán listas de combinaciones que ya se han utilizado en otros temas. De este modo, podríamos, por ejemplo, dejar seleccionado el tema principal Office, pero añadirle la combinación de colores del tema Faceta, las combinaciones de fuentes del tema Organic y los efectos del tema Circuito. De esta mezcla, habríamos creado un nuevo tema que podríamos conservar para futuros proyectos solamente pulsando el botón Guardar temas actuales. Los temas. Al utilizar los temas es cuando nos percatamos de la importancia y utilidad de los estilos básicos. Como recordarás, al definir cada texto con un estilo desde la pestaña Insertar, Grupos de estilos, indicamos a Word qué parte es un título y qué parte es un subtítulo, y cuál es el párrafo que compone el cuerpo, entre otros elementos. Es decir, a través de la aplicación de estilos definimos la estructura del documento. Un tema es la aplicación de distintos formatos sobre una capa de estilos y elementos que componen el documento. Un tema, por ejemplo, se define que todos los títulos serán de un determinado color y un determinado tamaño y una determinada tipografía, y así con todos los estilos. De este modo, es importante que los contextos sean del mismo documento, porque si hemos aplicado correctamente los estilos, se cambiarán su formato por completo con un inicio de clic. La portada.
En ocasiones, el tipo de documento que realizamos necesita de una portada, ya sea para proyectos o informe. Word facilita mucho esta tarea, ya que pone a nuestra disposición una serie de portadas predeterminadas. Para incluir una portada, deberás de ir a la pestaña de Insertar, Grupo de páginas, Opción de portadas, y se reemplazará un menú por varios diseños. Haciendo clic en uno de ellos, se integrará una nueva página al principio del documento con el que tú has elegido. La portada suele incluir cuadros que deben rellenarse con los datos adecuados, como lo es el título, el subtítulo, la fecha o nombre del documento y también del autor. De entrega, estos campos se muestran con textos entre corchetes. Por ejemplo, un corchete, escribir el título, cerrar corchete. Al hacer clic sobre él, se muestra un cuadro de edición donde hay que indicar el nuevo texto. Ten presente que las portadas, al igual que el resto de los documentos, se van incluidas por el tema aplicado al documento, es decir, que el aspecto variará ligeramente para adaptarse a los colores y fuentes del tema en cuestión, y así dar un aspecto al conjunto más homogéneo. Cambiar el fondo de página. Otro detalle que nos ayudará con los últimos retoques del documento es cambiar el fondo de las páginas. Por defecto las páginas se muestran blancas porque es el color más normal del papel de impresión y por tanto dejarlo así supone un menor gasto de tinta en la impresión. Pero si queremos dar color a las páginas podemos hacerlo desde la pestaña de diseño, Grupo Fondo de página. Encontraremos 3 herramientas que nos permitirán cambiar el fondo de todas las páginas a la vez. La primera herramienta, marca de agua. Normalmente es un texto que se ve al fondo de la página, por ejemplo, confidencial, no copiar, borrar, ejemplo y urgente. Al hacer clic se desplegará el menú siguiente que te permitirá elegir el que quieres del listado. Para quitar la marca de agua de un documento deberás pulsar la opción de quitar marca de agua. Si lo que quieres es personalizarla porque ningún texto se adapta a tus necesidades o quieres que la marca de agua sea una imagen, por ejemplo, el logo de tu empresa. En este avanzado explicamos cómo hacerlo. Herramienta 2, color de página. Al hacer clic, un menú te permitirá elegir el color de una paleta de colores. Para recuperar el color blanco, elige la opción sin color y si no encuentras el que quieres en la paleta, pulsa más colores. También puedes crear fondos más complejos, que no sean simplemente de un color, sino que utilicen degradados, texturas y tramas. Para aprender cómo hacerlo, visita el siguiente avanzado. Herramienta 3, bordes de página. Al pulsar esta opción se abre un cuadro de diálogo como el siguiente. La forma de aplicar el borde es ir escogiendo las opciones de izquierda a derecha. Primero, selecciona el valor para el borde. Ninguno, cuadro, sombra, 3D o personalizado. Este cuadro seleccionado es el que está enmarcado en azul. 2. Luego, selecciona el estilo de línea que quieres aplicar. Si eliges un estilo de línea podrás especificar su color y ancho. En cambio, si escoges un arte y el borde será un motivo realizado por una consecuencia de dibujos, por lo tanto solo podrás establecer un ancho y en algunos casos el color, cuando el programa lo permita, porque el color y forma son características propias del dibujo. 3. Por último, elige en la vista previa qué bordes quieres aplicar. De forma predeterminada se muestran bordes en los 4 lados, pero activando y desactivando los botones que hay a su lado podrás decidir cuáles mostrar. También podrás decidir qué ámbito de aplicación tendrán: todo el documento, solo la primera página, todas excepto la primera. Estas 3 opciones, marca de agua, color de fondo y bordes, son compatibles. Podrás utilizar las 3 a la vez en un mismo documento, pero ten en cuenta que la marca de agua suele tener un color muy claro y es posible que no se aprecie con según qué colores de fondo. La fuente. Cuando hablamos de fuente nos referimos a la forma en que se
en que se representa cada una de las letras, números y signos de puntuación que se escriben como texto. Como hemos visto, se puede dar un estilo diferente a las fuentes del documento a través de los temas y estilos, pero en este apartado aprenderemos a realizar estos cambios de forma manual y precisa para poder, por ejemplo, aplicar un formato distinto a un texto concreto. En versiones antiguas de Word se utilizaban estas herramientas de forma exclusiva para formatear todo el texto. Esto suponía mucho tiempo y esfuerzo para lograr un resultado profesional. Afortunadamente, con la posterior aparición de herramientas útiles que facilitan el trabajo, como los estilos y los temas, estas se pueden utilizar para perfeccionar y ajustar los estilos en casos más concretos. Podemos modificar la fuente de pestaña, inicio, grupo fuente. También aparecen las herramientas de formato automáticamente al seleccionar una palabra o frase. Vamos a comentar las herramientas más importantes de estos paneles. Fuente. De forma común, al hablar de cambiar la fuente o aplicar una fuente, nos referimos a elegir la tipografía. En la imagen vemos que la tipografía de fuente actual es Calibri. Haciendo clic sobre el pequeño triángulo que hay a su derecha, se despliega el listado de fuentes disponibles de nuestro equipo. Observa que el propio nombre de la fuente está representado en ese tipo de fuente, de forma que podemos ver el aspecto que tiene antes de aplicarlo. La lista se divide en 3 zonas: fuentes del tema, fuentes utilizadas recientemente y todas las fuentes. Esto es así para que el listado resulte más práctico y si estás utilizando una fuente la encuentres fácilmente entre las primeras posiciones de la lista. Podemos hacer clic en las flechas arriba y abajo de la barra de desplazamiento de la derecha para que vayan apareciendo todos los tipos de letras disponibles. También podemos desplazar el botón central para movernos más rápidamente. Una vez hemos encontrado la fuente que buscamos, basta con hacer clic sobre ella para aplicarla. Si conoces el nombre, no será necesario que busques la fuente en la lista. Puedes escribirlo directamente en la caja de texto que contiene el nombre de la fuente actual, ya que se trata de un cuadro editable. A medida que escribes, el cuadro se va autorrellenando con la fuente que cree que buscas, de modo que es posible que al introducir únicamente 2 o 3 letras ya se muestre la que te interesa. Tamaño de fuente. De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente, seleccionar el texto y hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que deseamos o escribirlo directamente en la caja de texto. La unidad de medida es el punto 72 puntos igual a 1 pulgada, que equivale a 2.54 centímetros. Los tamaños más utilizados son 10 y 12 puntos. Justo al desplegable del tamaño de fuente veremos 2 botones en forma de A, que también nos permiten seleccionar el tamaño de fuente, pero esta vez de forma relativa. Cada uno de ellos tiene una flecha triangular. El de la flecha hacia arriba aumenta el tamaño y el que apunta hacia abajo lo disminuye. Efectos básicos. Existen herramientas de estilo que nos permiten realizar cambios sobre un texto. Basta seleccionar el texto y hacer clic en el botón correspondiente. Al activarse la opción se muestra el fondo anaranjado. Para desactivarlo se sigue el mismo proceso, como puedes apreciar en la imagen. Se pueden activar varios a la vez. Ejemplo: negrita, teclas control B, aumenta el grosor de la línea que dibuja los caracteres. Cursiva, teclas control I, inclina el texto ligeramente hacia la derecha. Subrayado, teclas control U, dibuja una línea simple bajo el texto. Si pulsas la pequeña flecha triangular de su derecha, se despliega un menú que te permite cambiar el estilo de la línea, pudiendo elegir entre líneas onduladas, discontinuas, dobles, gruesas y etc. Tachado, dibuja una línea sobre el texto. Subíndice, teclas control igual. Reduce el tamaño del texto y lo sitúa más abajo que el resto del texto. Superíndice, teclas control más. Reduce el tamaño del texto y lo sitúa más arriba
que el resto del texto. Subíndice y superíndice son los únicos estilos que no se pueden aplicar a la vez, porque obviamente el texto se posiciona arriba o abajo, pero no en ambos sitios a la vez. En el apartado hemos visto las herramientas de fuentes que hay visibles en la cinta dentro de la ficha inicio, pero existen otras herramientas que puedes utilizar en el cuadro de diálogo fuente. También puedes especificar qué fuentes quieres que se utilice de forma predeterminada en todos los nuevos documentos que crees. Cambio: letras mayúsculas, minúsculas. En la pestaña Inicio, Grupo Fuente, opción Cambiar mayúsculas, minúsculas. Podemos desplegar un menú desde la pestaña Flecha triangular que nos permite cambiar el formato de mayúsculas a minúsculas en el texto seleccionado. Las opciones son: tipo oración, la primera letra después de cada punto en mayúsculas, el resto en minúsculas. Minúsculas, todas las letras en minúsculas. Mayúsculas, todas las letras en mayúsculas. Poner en mayúscula cada palabra, la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de la palabra en minúsculas. Alternar, cambiar las mayúsculas por minúsculas y viceversa. También podemos manejar las mayúsculas mediante el teclado presionando mayús F3. Las palabras del texto seleccionado cambian alternativamente a las tres formas: mayúsculas, minúsculas y tipo oración. Color y efectos de texto. Para dar algo de color al texto utilizamos las herramientas que también se pueden aplicar a la vez. Estas en la pestaña Inicio, Grupo Fuente y desde el menú contextual. Color de fuente es el color del texto. La línea que se dibuja bajo la letra A del icono es el color que hay seleccionado actualmente. También dispone de una paleta de colores que se muestra al pulsar su correspondiente flecha. Si no encuentras el color que desea, puedes pulsar más colores y seleccionarlo de la paleta más completa que se mostrará en el cuadro de diálogo. Puedes ver en detalle la ventana en el siguiente básico. Desde la opción de gradado puedes desplegar un submenú que permite dar cierto efecto de gradado al texto. El degradado tendrá en cuenta todo el texto, no cada una de las letras de forma independiente. Color de resaltado del texto. Al pulsar sobre este botón, el recursor cambiará y tomará la forma de un rotulador de resaltado. Colorea el fondo del texto del color indicado, del mismo modo que resaltaríamos sobre una hoja de papel con un rotulador. Para cambiar el color, pulsa la flecha de la derecha y selecciona cualquiera de la paleta de colores disponibles. Si lo que quieres es quitar el resultado, selecciona el texto y pulsa sin color para dejar el texto resaltado, pero dejar de utilizar el lápiz especial y recuperar el formato normal del cursor. Pulsa detener resultado. El seguimiento. Efectos de texto. Al pulsar sobre la flecha de efectos se despliega un menú con 20 formatos prediseñados que incluyen sombreados, reflejos, letras con bordes de un color distinto al fondo y demás efectos. Para eliminar un efecto aplicado debemos elegir la opción Borrar efectos del texto. Si no te gusta ninguno de ellos, puedes utilizar las opciones que hay justo debajo para crear un efecto personalizado. Si quieres ver en detalle cómo hacerlo, visita el siguiente avanzado. Efectos de texto. Al pulsar sobre la flecha de efectos se despliega un menú de 20 formatos prediseñados que incluyen sombreados, reflejos, letras con bordes de un color distinto al fondo y demás efectos. Para eliminar un efecto aplicado debemos elegir la opción Borrar efectos de texto si no te gusta ninguno de ellos. Puedes utilizar las opciones que hay justo abajo para crear un efecto personalizado. Si quieres ver en detalle cómo hacerlo, visita el siguiente avanzado.
WordArt. Con las opciones anteriores seríamos perfectamente capaces de crear un rótulo vistoso en nuestro documento, pero Word dispone de una herramienta que permite crear rótulos de forma clic, escogiendo de entre los formatos predefinidos. Existe WordArt. Para utilizarla iremos a la pestaña Insertar, Grupo Texto y pulsaremos el botón WordArt. Se mostrará una lista con algunos modelos de letras. Lo único que debemos hacer es clic sobre la que más nos guste. A continuación se mostrará un texto en el documento listo para ser modificado. Si hemos seleccionado texto previamente, no será necesario teclearlo, ya que aparecerá ya escrito. Recuerda que puedes retocar el texto con las herramientas de la pestaña Inicio para cambiar aspectos como la fuente, el tamaño, el color o los estilos, tal y como lo harías con cualquier otro texto. Sin embargo, los elementos WordArt no son exactamente texto, sino que están a medio camino de ser imágenes. Por ello, vemos que cuando los tenemos seleccionados disponemos de las herramientas de dibujo con una pestaña de formato. Esto quiere decir que, por ejemplo, el corrector ortográfico nos detectará un error en un texto WordArt y también que el texto WordArt seguirá las reglas de alineación de los gráficos. En la parte izquierda hay una ancla que sirve para mover el texto del sitio. En la parte superior central está el icono para girar y en la parte derecha el icono para alinearlo con el texto que lo rodea. Formato párrafo. Para cambiar las características de formato de un párrafo, basta con seleccionarlo y modificar las características que queremos. Los párrafos son unidades dentro del documento Word que tienen sus propias características de formato, pudiendo ser diferentes de un párrafo a otro. Otras unidades más amplias son las secciones, que veremos más adelante. Las características más importantes de formato de párrafo son la alineación y la sangría. Ambas están disponibles en la pestaña Inicio. Alineación. Estos son los botones para fijar la alineación. Hay 4 tipos de alineación. Cuando hablamos de alinear un párrafo, nos referimos normalmente a su alineación respecto a los márgenes de la página, pero también podemos alinear el texto respecto de los bordes de las celdas. Si el texto se encuentra en una tabla, la forma de fijar los márgenes de la página se verá en el capítulo correspondiente. Otra forma de definir la alineación del párrafo que se va a escribir es escribir al vuelo. Esta función permite escribir en cualquier parte de la página directamente sin tener que insertar líneas en blanco. Puedes aprender cómo hacerlo en el siguiente avanzado. Sangría. Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia la derecha o izquierda. Se realiza seleccionando el párrafo y haciendo clic en uno de estos botones de la pestaña Inicio en el grupo Párrafo, según queramos desplazar hacia la derecha o la izquierda. Así desplazamos el párrafo 1.25 centímetros cada vez que hacemos clic en el botón, pero también se puede desplazar otro valor que deseemos. Puedes ver cómo se hace junto con otras opciones de la pestaña Inicio, como la forma de variar el espacio que separa los párrafos y el espacio que separa las líneas o interlineadas. Relación entre saltos de línea y párrafos. Como sabes, al llegar al final de la página se produce un salto de página. Esto no supone ningún problema, pero es posible que en un momento dado no quieras que un párrafo quede dividido en 2 páginas. Para conseguir esto debemos activar la casilla Conservar líneas juntas que se encuentra en el cuadro de diálogo Párrafo, pestaña Líneas y saltos de página.
También hay otras opciones relacionadas con este tema que puedes ver aquí, en el apartado líneas y saltos de página. En ocasiones nos interesará que Word divida una palabra en 2 líneas, o bien que 2 palabras no sean separadas en distintas líneas. Por ello haremos una especial mención de las funciones de guión y espacio de no separación en el siguiente avanzado. Listas con viñetas y numeradas. En el grupo párrafo de la pestaña Inicio también encontramos herramientas para crear listas. Una lista no es más que un conjunto de elementos ligeramente tabulados y parecidos por un símbolo, dibujo o número. Utilizaremos una lista numerada o por viñetas dependiendo de si los sitios o elementos guardan o no una orden secuencial. Para aplicarla podemos pulsar el correspondiente botón y empezar a escribir cada uno de los elementos de la lista, o bien seleccionar un texto ya existente y aplicar el estilo de lista. Esta es la forma manual de crear listas, pero no existe otra forma, que es la de dejar que Word cree su forma automática. Si empiezas a introducir elementos predecidos por un signo como guión medio, 0 o asteriscos, Word entenderá que quieres introducir una lista de viñetas. Si lo que haces es introducir elementos predecidos por letras o números, también creará una lista, en este caso numérica. Ten presente que se inserta un número o viñeta por cada párrafo, es decir, a continuación de la tecla intro. Si quieres que 2 elementos estén en la misma viñeta, deberás separarlos por un salto de línea, pulsando mayús intro en vez de intro. El resultado será el siguiente. Si quieres que un elemento de la lista numérica no empiece por uno o no siga la secuencia, utiliza la opción Establecer valor de numeración del submenú que despliega su correspondiente flecha. Una vez hemos completado la lista que queremos continuar con un párrafo normal, hay que pulsar de nuevo la tecla intro después del último elemento, es decir, hay que pulsar 2 veces la tecla intro. Una característica de los elementos de una lista es que se pueden ordenar alfabéticamente. Lo que haremos seleccionándolos y pulsando el botón Ordenar, que se encuentra también en la pestaña Inicio junto a los botones de lista. En el cuadro de diálogo lo único que debemos hacer es escoger si queremos una ordenación ascendente o descendente y aceptar. Al pulsar el botón Aumentar sangría antes de introducir un nuevo elemento, indicamos que está a un nivel inferior que el anterior, es decir, indicamos una dependencia. Esto da lugar a las listas de multinivel. Las listas multinivel pueden ser tanto de viñetas como numéricas. También encontrarás la opción Cambiar nivel de lista en cada uno de los botones de lista. Si despliegas su submenú pulsando la flecha triangular que hay a la derecha de cada uno de ellos. Para elegir el estilo de lista, lo único que hay que hacer es desplegar la flecha triangular situada a la derecha de cada uno de los botones. Podrás escoger entre varios modelos pulsando directamente sobre la pequeña muestra de menú que se despliega. También puedes crear un estilo de lista personalizado pulsando Definir nueva viñeta, definir nuevo formato de número o definir nueva lista multinivel. Tabulaciones. Las tabulaciones son posiciones físicas en las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos la tecla de tabulación Tab, como ves en esta imagen. Cuando necesitamos insertar texto en columnas o tablas, pueden ser muy útiles las tabulaciones. Word 2013 tiene por defecto definidas tabulaciones cada 1.5 centímetros, pero pueden establecer tabulaciones en las posiciones que deseemos. Además, podemos definir la alineación para cada tabulación. Vamos a ver cómo establecer
tabulaciones utilizando la regla horizontal. Tener en cuenta que las tabulaciones afectan solo al párrafo en el que se definen. Para establecer cada tabulación, repetir estos dos pasos. Nota: si no se encuentra la regla, recuerda que para activarla debes ir a la pestaña Vista, Grupo Mostrar, opción Regla. 1. Hacer clic en el extremo izquierdo de la regla horizontal para seleccionar la alineación de la tabulación que vamos a insertar. Por cada clic que hagamos, irán apareciendo rotativamente diferentes iconos que corresponden a las siguientes alineaciones: izquierda, centrada, derecha, decimal, barra de tabulaciones, sangría de primera línea y sangría francesa. 2. Colocar el cursor en la regla horizontal en la posición en la que deseemos establecer la tabulación y hacer clic. Veremos cómo se inserta el icono de la tabulación seleccionada. Si quieres modificar la posición de una tabulación, basta colocar el cursor en el icono de esa tabulación y hacer clic y arrastrarlo a la nueva posición. Por ejemplo, en la regla de la imagen se han establecido las siguientes tabulaciones: izquierda en la posición 2.5, centrada en la posición 4.7, derecha en la posición 6.7, barra de tabulaciones en la posición 8.2, decimal en la posición 9.2. También podemos hacer doble clic sobre una de las marcas de tabulación de la regla horizontal para que aparezca el cuadro de diálogo de tabulaciones que vemos en la imagen de la derecha, donde podemos fijar todas las tabulaciones de una vez o eliminarlas. Aprende más sobre el cuadro de tabulaciones en el siguiente avanzado, teniendo en cuenta que la escala varía un poco de las proposiciones. Quedaría una tabla parecida a la que vemos en la imagen inferior. Observar la alineación de cada tabulación. La columna de críticos está alineada a la izquierda, la de tipo al centro y la del origen a la derecha. Luego vemos la barra de tabulación vertical y la alineación decimal. Copiar formato. En la pestaña Inicio, Grupo, Portapapeles, tenemos disponible el icono para copiar formato. Este icono permite copiar las características de formato de un texto para aplicarlas a otros textos. Podemos copiarlo una o varias veces. Una vez, hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato, ir a la barra de herramientas y hacer clic en copiar formato. El cursor tomará la forma de brocha, colocarlo sobre la palabra en la que queremos copiar el formato y hacer clic sobre ella. Varias. Hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato, hacer clic 2 veces en copiar formato. El cursor tomará la forma de brocha. A continuación, hacer clic sobre tantas palabras como se desee. Y para acabar, volver a hacer clic en el icono de copiar formatos. En ambos casos, si queremos copiar el formato sobre un conjunto de palabras o líneas, una vez el cursor tome la forma de brocha, seleccionar las palabras o líneas y el nuevo formato se copiará sobre ellas. Copiar formato copia tanto el formato carácter como el formato párrafo. Estilos. Los estilos sirven para indicar a cada elemento del texto cuál es su función en el mismo o cuál es su naturaleza y para darles formato. Por ejemplo, existe el estilo título 1 y el estilo título 2. Los números no son simples formatos de diferenciar uno de otro, sino que denominan una jerarquía. El título 1 será el título principal y el título 2 será un título situado a un nivel inferior. Por ejemplo, no diríamos desencadenadamente si decimos que los títulos ayudan a diferenciar la estructura del documento. Además, los títulos incluyen un formato que se aplicará al texto y cambiará aspectos como su color, su tamaño o la distancia que mantendrá con los elementos colindantes. Podremos escoger entre los formatos predeterminados o crear uno personalizado. Los encontraremos en la pestaña Inicios, Grupos de estilos de la cinta. Utilizaremos los botones arriba y abajo de la lateral derecho y el desplazamiento para ver los estilos disponibles y más opciones. Crear estilos, borrar formatos y aplicar estilos.
También puedes realizar funciones parecidas desde el papel del estilo, que se abren haciendo clic en el botón de extremo de la derecha inferior, estilos, o pulsando la combinación de tecla control alta mayúscula S. Al principio, diferenciar con las pestañas de estilos es que podamos elegir entre mostrar o no nuestras vistas previas de un formato mediante la casilla inferior Mostrar vistas previas. Aplicar y quitar estilos. Por defecto, al escribir, aplicamos el estilo de texto normal, pero basta con un clic sobre cualquier otro estilo para empezar a aplicarlo sobre el texto que vas a introducir. También podemos aplicar un estilo determinado a un texto ya escrito. Para ello, deberás seleccionar y pulsar sobre el estilo que deseas. Cuando observamos los tipos de estilos, vemos que hay uno para cada elemento de documento. Ejemplo, título, subtítulo, cintas, énfasis, referencias, entre otros. Es importante que escojas no por el estilo que a ti te gusta, sino por la etiqueta más adecuada para el tipo de texto que vas a ocupar. El formato puede modificarse, así que no debes preocuparte por él. Sin embargo, a niveles estructurales, debes elegir uno que se acople al texto que tú estás eligiendo o al texto que funcione a su verdadera naturaleza. Borrar formato. Para cambiar un determinado texto a un estilo normal, podremos seleccionarlo y aplicar el primer estilo llamado normal, pero en ocasiones Word no te permite cambiarlo. Por ejemplo, puedes presentarte problemas cuando hayas especializado un título distinto al mismo párrafo. En este caso, hay que seleccionar el texto en cuestión, desplegar el menú que muestran todos los estilos y pulsar borrar formato. También dispone de la opción borrar todo el panel de estilo, que funciona exactamente igual. Así que cualquiera de las dos opciones que elijas podría borrar el formato que tú no deseas o modificarlo y cambiarlo. Apariencia de los estilos. Una vez que tenemos todo el documento, acabamos de cambiar su aspecto global modificando los estilos que lo componen uno a uno o de forma mucho más rápida utilizando los temas y los conjuntos de estilos integrados. En ambos casos, conviene revisar bien el documento para que los cambios efectuados sean eficaces. Los estilos están relacionados con el tema aplicado. Si aplicamos un tema distinto al documento, se cambiará automáticamente la forma de los estilos. De esta forma lograremos un cambio radical de las imágenes del documento tan solo con un clic. Si pulsamos los botones colores y fuentes, podemos cambiar distintas configuraciones de colores y fuentes que estarán definidas con el tema del que dispongas. Desde la pestaña de diseño puedes acceder a un conjunto de estilos integrados. Al hacer clic en un conjunto de estilos, cambiar la propiedad de la fuente y los párrafos de todo el documento no se aplica solo a una selección de texto. Una vez ya definido los estilos de un documento, podremos guardarlos todos juntos como un nuevo conjunto de estilos. Para ello, haz clic en el botón y pulsa guardar un nuevo conjunto de estilos. El conjunto de estilos aparecerá en el panel central de personalización, junto a los conjuntos de estilos integrados que ya conoces. Una de las pestañas que nos causa mayor eficiencia al momento de modificar sería la pestaña de crear, modificar y borrar estilos. Empezaremos explicando crear un estilo. Cuando hablamos de crear un estilo, hablamos de la disponibilidad por defecto, que es buscar siempre una opción de crear algún estilo, pero cuando uno no encuentra este estilo determinado, podemos personalizarlo. Para ello, seguiremos dos sencillos pasos. 1. Lo primero será aplicar un estilo ya existente. Lo ideal es que partamos de un estilo que tenga el nivel jerárquico que nos insertaron. Por ejemplo, si queremos crear un estilo de título 1, lo aplicamos a un texto y desplazamos el papel de estilo para hacer clic en el botón Nuevo estilo.
Aparecerá un cuadro de diálogo creando un estilo a partir del formato como el siguiente. Aquí podremos personalizar los distintos aspectos de formato: fuentes, tamaño de fuente, negritas, cursivas, subrayados, colores, delineados, entre otros. La vista previa y el cuadro de resumen de las características aplicadas te ayudará a hacerte una idea del resultado final que tendrás, observando cómo en el campo el estilo que tú elegiste, por ejemplo, título 1, aparecerá. Como norma general, un estilo solo está disponible en el documento en el que se crea. Para remediarlo, existen varios sistemas que puedes ver en el siguiente explicado. Si quieres ver el resultado de las opciones de estos cuadros de diálogo como uno de los cuadros de tipo estilo, el estilo del párrafo será el siguiente: vista del tema avanzado sobre las propiedades de los estilos, el tema de los estilos, y también podrás notar las vistas hasta ahora en el curso. Por lo tanto, te recomendamos practicar primero los aspectos sencillos antes de empezar a utilizar estilos de aspecto avanzado. También es posible crear un estilo sin basarse en uno de los existentes. Para ellos, basta dar el formato deseado del texto, seleccionarlo y desde la pestaña Estilos desplazar el botón de pulsar y botón de crear estilos. Se abrirá el cuadro de diálogo creando un nuevo estilo a partir del formato, basado por un nombre, y para así utilizar un cursor o crear un estilo. El problema de este sistema es que este nuevo estilo no puede definir su nivel jerárquico en el documento, o sea, no te aparecerá título 1 o título 2, sino que simplemente será un documento de formato que aplica rápidamente, de modo que tendrás presente si deseas hacerlo de otra forma. Modificar un estilo. Como hemos visto, al crear un estilo, para modificarlo, lo único que debemos hacer es hacer clic en el botón derecho del ratón, si es que estamos ocupando uno, y seleccionar la cinta que dice opción modificar. Pero también podemos modificarlo desde el panel. Para ello, situamos el cursor sobre el nombre del estilo sin hacer clic. Veremos que aparece un triángulo en la lateral derecha. Hacemos clic en él para desplegar el menú de opciones de estilos, entre las que se encuentra modificar. En ambos casos se abrirá la ventana que vimos anteriormente. Un truco interesante que puede resultar muy útil es aplicar una lista multinivel de estilos, como lo es el título 1. En esta sencilla modificación se aplicará el formato de numeración correcto a las subapartados de forma automática, como título 2, título 3, título 4, entre otros. Así conseguiremos que los distintivos apartados y subrayados se vean creados sin mover automáticamente. Borrar un estilo. Antes que nada, ten presente que si eliminarás un estilo, todo el texto puede que se quede sin formato. Para borrar un estilo deberás ir al papel Estilo y hacer clic en el triángulo de la derecha del estilo en cuestión. Se desplegará el menú de la opción Eliminar, como puedes ver en la siguiente imagen. Ten en cuenta que solo podrás borrar el estilo que hayas creado, no lo que viene por defecto en Word. También es importante que sepas que para borrar definitivamente debes de hacerlo desde el panel como se ha explicado. Si eliges la opción Quitar de la galería de estilos, rápidamente desde el menú contextual de un estilo de la cinta, no lo estarás eliminando realmente, simplemente estarás quitando el acceso directo a él de la cinta, y el texto que utilizaste en el estilo en cuestión no podrá cambiar de formato. Preferencia entre estilos. Los estilos modificados también pueden cambiar tu formato, pero también pueden modificar el formato de forma manual sin aplicar estilos, como ya vimos anteriormente en las diapositivas. ¿Qué ocurre si un formato de un documento tiene aplicado un estilo y queremos aplicar de forma manual otro documento? ¿Cómo interactuamos la diferencia del tipo de estilos entre sí? Y
¿Qué prefieres existir cuando se aplica varios tipos de estilos sobre un documento? Planteando el tema. Así parece un poco complejo, pero en realidad no lo es. La propiedad se individa la mayoría de las veces con un poco de sentido común. Las normas generales son estas tres. 1. El formato que se aplica en último lugar tiene preferencia sobre los anteriores. 2. ¿Tiene preferencia el formato manual sobre los estilos? 3. Tiene preferencia el formato carácter sobre el formato párrafo, pero en cuestión puede parecer situada en lo que es la producción de algunos conflictos que prefieren el estilo más detallado. Por ejemplo, imagen que tiene un texto con forma de un tipo de párrafo que pone la letra en cursiva. Si ahora a ciertas palabras del texto le aplicas un formato carácter que tiene la letra cursiva, ¿cuál será el resultado? Pues ciertamente las palabras texto no quedarán en tipo cursiva, sino en tipo normal. La razón es que Word interpreta que el título carácter prefiere definir una palabra del resto del texto, y como el texto está en cursiva, para que se diferencie la pone en estilo normal, la cual es bastante lógico. Por ejemplo, para más explicación, si tú pones el título en una letra cursiva y el párrafo lo tratas de poner también en cursiva, por automática Word te cambiará el texto o el párrafo para que así haya una distinción entre el título y el contenido. Inspector de estilo y mostrar formato. El botón Inspector de estilos abre un cuadro de diálogo que permite observar el estilo aplicado haciendo clic sobre cualquier parte del texto. Lo interesante de esta herramienta es que separa un distintivo del párrafo de estilo y un formato en función de su naturaleza. Por ejemplo, la imagen que veremos se ha aplicado en estilo personalizado de Claude Slick y además un formato de párrafo que consideramos una sangría de 1.25 centímetros. Pero no solo esto, sino que también se nos indica que en el texto seleccionado hay dos características de forma de nivel, un texto que tampoco formaba parte del propio título, un tamaño de letra de 36 puntos y un subrayado en cualquier momento, simplemente haciendo clic en el botón que tiene cada cuadro a su derecha. Podremos borrar un formato o estilo de forma independiente al resto de los formatos aplicados o bien borrar todo. Si lo que queremos es ver con mayor nivel detallado qué formato está aplicado, debemos pulsar el botón Mostrar formato, que encontraremos desde el propio inspector. De este modo se abrirá un nuevo panel que no solo indica explicadamente las formas aplicadas de formar un formato de forma manual, sino también por lo que fomenta la parte del estilo propio. Ejemplo, que veníamos cambiando para mostrar lo siguiente. Ahora aplicaremos una vista previa del texto seleccionado en cuestión, acompañada de un conjunto de especializaciones de fuente, párrafos e incluso secciones, es decir, que tenemos elementos en un texto y pasamos por lo tanto cómo fue aplicada cada formato. Tanto más importancia a ver de formato es exactamente el que hemos aplicado. Si nos interesa saber qué formato es parte de un estilo y cuáles no, es decir, su origen, debemos marcar la casilla inferior Distinguir orígenes de estilo. Una de las principales ventajas de utilizar el panel Mostrar formato es que podemos cambiar las características de un formato sencillo. Si hacemos clic sobre el enlace Fuente, Idiomas, Efecto de estilos, de párrafo, alimentación, márgenes o cualquiera de sus características, se abrirá directamente el cuadro de diálogo donde se edita de forma que no será necesaria conocer a formatos donde se encuentra una de las herramientas de Word. Para poder modificar un formato ya aplicado, por ejemplo, por todas otras partes en el documento, podemos poner esta opción. Además, desde aquí podremos acceder a una opción muy interesante, comparar el formato de dos textos. Para ello, activamos la casilla Comparar
con otras selecciones, los detalles se ocultarán y veremos seleccionados otros textos. Será entonces cuando en la lista de características veremos que únicamente aparecen las diferencias entre uno y otro. Configurar página. Cuando estamos escribiendo un documento Word es como si hiciéramos uno en una hoja de papel y luego podemos imprimirla. Por lo tanto, existe un área en la cual podemos escribir y en una donde podemos poner márgenes. Estos márgenes se definen en la pestaña Diseño de página, en el grupo de Herramientas de configuración de página, donde también podemos encontrar herramientas para seleccionar la horizontal o los saltos de página, tamaños, números de líneas, columnas y guiones. Hacer clic sobre el botón Márgenes aparecen unos márgenes determinados. Si ninguno nos sirve, podemos definir uno desde la opción Márgenes personalizados. También es conveniente especificar el tamaño del papel que se utiliza en la impresión. Al hacer clic en el botón Tamaño, se abre una lista de tamaños predeterminados, pero al igual que los márgenes, aquí podemos personalizar el tamaño de la hoja haciendo clic en la opción Más tamaños de papel. Tanto si escoges la opción de personalizar, podemos utilizar el botón pequeño de la esquina inferior derecha del grupo Configuración de la página. Veremos la siguiente ventana. En la pestaña de márgenes podremos fijar los márgenes teclando los centros, deseando en cada campo un espacio. Por ejemplo, podemos personalizar el superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. También el de encuadración, que es el espacio adicional reservado para encuadrar las hojas. Opciones de márgenes inferiores. Aquí decidimos qué opción vamos a aplicar al margen que hemos adecuado. La opción Orientación, indicamos si la página tiene orientación vertical o horizontal. La página o la opción que dice Páginas, podemos establecer varias páginas. En este caso tenemos varias opciones: márgenes simétrico, 2 páginas por hoja o libro plegado. Al establecer cada una de estas opciones, la vista previa te mostrará claramente en qué consisten. La parte de la derecha de la pantalla tenemos una vista previa que nos dará una idea bastante aproximada de cómo podrá afectar nuestro cambio a nuestros documentos, introduciendo el diseño de la página. Si pulsamos el botón Establecer como predeterminación, los valores actuales serán los que utilizaste en los nuevos documentos que creamos. En la página pestaña determinada es el tipo de papel que utilizas a la impresora, por ejemplo, A4, carta, etc. Y también la bandeja de la que tomaremos el papel de la impresora en el caso de que tengas más de una. En la pestaña de diseños fijaremos la opción de encabezado y los pies de página. Hemos dicho que la fuente de los márgenes no puede escribirse, pero hay una excepción. Los encabezados y los pies de página se escriben en la zona de los márgenes. Si vamos a utilizar la página de encabezado o pie de página, debemos de tener en cuenta a la hora de fijarlo la puntualidad de los márgenes. Por ejemplo, indicaremos los centímetros que deseamos que haya entre los bordes superiores del papel y la primera línea del encabezado. El pie de página, diremos los centímetros que debemos quedar entre los últimos de la línea de la página y el borde inferior de la página. Para apreciar el efecto global de los márgenes en cuestión del documento, debemos revisarlos con una vista previa del diseño. Si no estamos seguros de estar utilizándolos así, selecciona la opción de la pestaña Vista. Esta imagen es un ejemplo de vista diseño que impresiona un documento con encabezado y pie de página. Hay una zona más oscura que indica el tamaño de los márgenes. También se puede ver como la línea del encabezado que queda dentro de la zona de los márgenes superiores y también se puede ver cómo la línea del encabezado queda dentro de la zona de los márgenes superiores e inferiores. Desde esta vista
También puedes modificar los márgenes. Para modificar el margen superior, basta colocar el cursor en la ventana Verificar junto al encabezado de la zona más oscura, que identifica el margen, y cuando el cursor tome un formato, haz doble clic en la flecha y selecciona, arrastra hasta la ventana Opción de márgenes. Esto te llevará al resto de márgenes, pero al mismo tiempo te dejará seleccionar otro tipo de márgenes si así los desea. Para el resto de los márgenes repite la opción, pero no especifiques cuándo es el margen izquierdo para no mover los iconos de sangría que estableciste en la misma zona. Anteriormente hablamos sobre los pies de página y el encabezado. Ahora hablaremos de una forma más detallada sobre el encabezado. El encabezado es un texto que se interesa automáticamente al principio de cada página. Esto utiliza para escribir textos como, por ejemplo, el título del trabajo que se desea escribir, el autor, las fechas, entre otros, mientras que el pie de página tiene la misma funcionalidad, pero se imprime al final de la página y suele contener los números de página. Más que nada, para modificar, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en el grupo de los botones Pie de página o Encabezado y seleccionamos la opción Editar. Se mostrará una nueva página, herramientas para encabezado y pie de página, diseños que contienen los iconos como todas las opciones disponibles. La opción que ha aparecido en el encabezado delimitado por una línea punteada y un rectángulo gris, indicándonos en qué encabezado estamos. En esta ocasión, el encabezado está en primera página. Encima de la línea podremos escribir el texto del encabezado, por ejemplo, cursos de la base de datos. Si lo creemos conveniente, podemos insertar números de la página, como sería 1, 2 o 3, fecha o cualquier otro. Si deseas cambiar lo que es el encabezado, también puedes poner alguno que sea nuestra asignación. Por ejemplo, podemos poner el nombre de nuestra materia, que sería herramientas tecnológicas. Los encabezados y los pies de páginas separan uno de otro para que así puedas distinguir el texto. Elementos rápidos. Vemos ahora con detalle las opciones del grupo Insertar. Permite desde la opción Propiedades del documento escoger distintos elementos de un listado desplegable. En las ocasiones, esta opción ahorra tiempo, ya que permite, por ejemplo, insertar un documento solicitado del autor en una fecha. La opción Elementos rápidos también está disponible directamente en la pestaña Insertar mediante este botón, pero se incluye en el diseño de los encabezados y los pies de página, porque es una herramienta muy útil en este tipo de ocasiones. De hecho, el elemento autotexto es uno de los que más se presenta en las personalizaciones para mejorar la modificación de las redacciones del documento Word. Así que probablemente lo utilizarás más a menudo desde las pestañas Insertar directamente. Con él podemos insertar rápidamente párrafos completos y además concentrar que solamente podríamos repetir constantemente con un solo clic. Para encabezados o despedidas en la carta, este sería un ejemplo. Para aprender más sobre los autotextos, puedes leer el siguiente. 1. Insertar una imagen o foto guardada en el disco. 2. Insertar imagen en línea. Se abrirá una ventana para que elijas entre imágenes prediseñadas de Office o buscar una imagen directamente desde la web. Insertar fechas y ahora mismo insertar un formato que seleccionas. También puedes utilizar lo que es la vista previa para seguir lo que son los documentos básicos. En la pestaña Diseño puedes encontrar los siguientes grupos de opciones. Primera página diferente. Si marcamos esta casilla podemos definir un encabezado y pie de página diferente para la primera página. Esta opción está pensando, por ejemplo, para cuando la primera página es la portada del documento y no conviene que el encabezado o el pie de página se muestren. La página pares e impares
diferentes se marcan esta casilla, podemos utilizar un encabezado y pie de página para las páginas pares o impares. Por ejemplo, para imprimir el número de la página se imprime a la izquierda en la imagen impar y en la imagen par se imprimirá en la derecha. Número de página. Cuando creamos un número de documento Word, numeramos colectivamente las páginas para poder diferenciarlas. Este número es el que aparece en la parte izquierda de la barra de estados, pero este número de la página no aparece en los documentos. Si queremos que los números de la página aparezcan en nuestro documento cuando lo imprimimos, debemos insertarlos desde la pestaña Insertar, desplegar la opción Número de página y elegir donde queremos que aparezca el número. Encontraremos las mismas opciones en la pestaña Diseño de herramientas de encabezado y de pie de página. Cuando tengamos un encabezado en modo de edición, al seleccionar una ubicación despliega una lista de formatos prediseñados para que elijamos el que más nos guste. Existe una gran cantidad de formatos prediseñados asociados a cada ubicación. Esto es para organizarlos por sección para facilitar la organización del párrafo que buscamos. Sería, la selección siempre tiene los números simples con detalles alineados. 2. La selección con formato, los números se escriben dentro de un párrafo, por ejemplo, una cinta. Y 3. La selección de números sin formato. Tenemos la opción de página a los cuales se les aplica algunos tipos de formatos. 4. La selección de página X es el número de página que viene acompañado a la palabra página o pag. Por ejemplo, la selección página X y Y se añade además el número total de páginas del documento. Por ejemplo, los formatos predeterminados que aparecen en la lista desplegable asociada a cada ubicación pueden variar de una ubicación a otra. La ubicación final tiene la página que dispone de un formato. Dato importante. Al eliminar un salto de sección, Word interpreta que ahora todo formato parte del mismo apartado y por lo tanto se pierde el formato específico de la sección inmediatamente superior al salto para adaptar lo que es la sección inferior. Lo veremos más claro, por ejemplo, la siguiente cuestión de imagen nos mostraría una misma página con dos selecciones, la primera con dos documentos y una columna estrecha y la segunda una columna con margen normal. Observamos que si eliminamos la línea de saltos en la vista borrador, la selección superior adquirirá la forma de la inferior y en el párrafo de la página será por lo tanto de una cinta columna o un margen ancho. Como conclusión tenemos que estos formatos o aplicaciones de insertado básico nos ayudan mucho para poder diseñar un documento y nos hace más fácil la utilización de ellos. Cada paso y cada implementación, temas, diseños o estructuramiento del documento nos sirve mucho para la redacción y facilitación de nuestros programas, para que así podamos entregar un trabajo presentable, bien elaborado y podamos utilizar las herramientas muy eficazmente.